Tienes, ¿cómo? $3 millones, ¿verdad? Sí, ya estamos planeando una casa de lujo para nosotros. Tengo la cocina de mis sueños en mente. Mi suegra dice, toda emocionada. Dejé mi trabajo para comenzar un negocio con la herencia de Ashley, mi esposo. Demasiado contento de sí mismo. Dice, espera, Ashley no ha recibido ninguna herencia. ¿Y tú ya estás dejando tu trabajo y comenzando todo esto? ¿Qué está pasando? Seamos honestos. Es bastante obvio que tienes dinero. ¿Qué tal si vamos de viaje antes de meternos en esta casa? ¿Qué tal Hawái? Entonces mi suegro agrega su opinión, haciendo las cosas aún más confusas. ¿Qué están pensando? Quieren gastar el dinero que recibí de mi mamá en lo que les dé la gana. Estoy furiosa, pero no sé cómo manejar esto. Hace unos meses, déjame llevarte atrás. Mi nombre es Ashley. Tengo 38 años y soy profesora en una preparatoria. Llevo 12 años casada con David. Él tiene 40 años y trabaja en una oficina. Justo después de casarnos, llegó nuestra hija Julie, y desde entonces, mi vida ha sido un torbellino de enseñar y criarla. Hoy vamos al hospital a visitar a mi mamá. Hola, abuela, ha pasado un rato. Ah, Julie, querida, ven aquí, mi mamá dice, acariciando suavemente el cabello de Julie. Ella luce más delgada, y su rostro está pálido. Un hombre con traje está parado junto a su cama. Nos asiente con la cabeza antes de salir de la habitación. Mamá, ¿quién era ese hombre? Solo alguien que conozco. No te preocupes. ¿Cómo estás, Ashley? ¿Y David? ¿Todo bien con él? Los ojos azules de mi mamá brillan mientras sonríe. Conoció a mi papá cuando él trabajaba en el negocio de importación y exportación en el extranjero, y se vino aquí para casarse con él. Criar a un hijo en un país extranjero debió haber sido difícil, pero lo hicieron juntos. Mi mamá me enseñó mucho mientras crecía. Por eso puedo enseñar ahora. Estoy agradecida por la crianza que me dieron. Después de que mi papá falleciera hace unos años, mi mamá estuvo sola, luchando contra enfermedades y pasando mucho tiempo en el hospital. Le pasó el negocio a un pariente y ahora pasa sus días tranquilamente aquí. Estoy bien, mamá. ¿Necesitas algo? Solo tenerte a ti y a Julie aquí es suficiente. Después de nuestra visita, Julie y yo regresamos a casa. Ella habla sobre la escuela y el último libro que ha estado leyendo. Tiene 10 años, una edad complicada, pero nos llevamos bien. Incluso sin las gafas de mamá. Creo que es una niña brillante y honesta que está creciendo de maravilla. Ya llegamos a casa. Hola, bienvenidas. ¿Cómo está mi mamá? Pregunta David cuando entramos. Lo mismo de siempre. ¿Cómo estuvo tu seminario? Escuché que fue bien. ¿Estás emocionado por el próximo? Últimamente, David ha estado asistiendo a seminarios sobre dejar su trabajo y comenzar un negocio extra. Parece que está persiguiendo más dinero, pero su trabajo está bien. Y nosotros estamos bien con mis ingresos. No me gusta lo obsesionado que está con el dinero. Probablemente es algo que aprendió de sus padres. Siempre han sido tacaños con el dinero, pidiendo pequeños préstamos cada vez que los vemos. Ni siquiera se molestan en dar regalos de Navidad a Julie. Afortunadamente, viven lejos, así que no los vemos mucho. David ayuda en la casa, así que es manejable. Mientras tenga a mi mamá, David, Julie y nuestra vida sencilla, estoy contenta. Entonces, un día, recibí una llamada del hospital. La condición de mi mamá había empeorado y estaba en cuidados intensivos. Cuando llegamos, mi mamá apenas se mantenía con vida. Mamá, abuela, Ashley, siempre quise que fueras feliz. Cuida a Julie. Ella significa el mundo. Te amo. Esas fueron sus últimas palabras. Mi mamá, que dio todo por criarme con mi papá, y que adoraba a Julie más que a su propia vida. Ver su rostro tranquilo en el ataúd, lo único que pude hacer fue llorar. Julie se quedó a mi lado, llorando también. Un tiempo después del fallecimiento de mamá, recibí un sobre de una firma de abogados. Ashley, lo abrí, confundida por el remitente desconocido. Dentro había una carta. Me han entregado el testamento de tu madre, dejando todo para ti, Ashley. Mamá nunca mencionó la herencia, así que me quedé en shock, pero con la carta en mano, decidí visitar la firma de abogados por mi cuenta. Hola, soy Ed, me saludó el abogado. El mismo hombre que estaba en la habitación del hospital. Estabas allí cuando visité a mi mamá, dije, reconociéndolo. Sí, nos conocimos entonces. Tu mamá me encomendó algo, dijo Ed suavemente, casi haciéndome llorar. ¿500 millones? Exclamé, incrédula. Sí, Ashley, cuando tu papá falleció, permitiste que tu mamá mantuviera la herencia. Ahora, con lo que ella tenía y lo que te dejó después de impuestos, esa es la cantidad total, explicó Ed. Sabía que mis padres estaban bien económicamente, pero esto... Nunca pedí dinero después de casarme, y traté de evitar hablar sobre la herencia. Es abrumador, dije, sintiéndome mareada,
pero es un regalo de mi mamá, te lo dejaré a ti. Tu mamá te quería mucho. Me pidió que te ayudara si alguna vez necesitabas algo. Siempre puedes hablar conmigo, añadió Ed. Gracias, realmente lo aprecio. Asentí a Ed y me fui. Con el paso del tiempo, cerca del 49º día de la memoria de mamá, David comenzó a mencionar la herencia con más frecuencia. Sabía que estábamos bien económicamente desde que nos casamos, pero sus preguntas constantes me incomodaban, especialmente durante mi luto. Siempre que le pedía que parara, lo hacía, pero luego lo mencionaba de nuevo más tarde. Y luego estaban mis suegros. En la memoria de mi mamá, mi suegro dijo, si te preocupa la herencia, podemos ayudar. Las disputas de herencia son comunes. Se puede poner feo cuando los hermanos no casados fallecen. Si necesitas ayuda, estamos aquí, añadió mi suegra. No estaba segura, y como nunca consideré involucrarlos antes, les di una respuesta vaga mientras pretendían entender. 3 meses después del fallecimiento de mi mamá, David, que había estado más callado de lo normal, finalmente explotó. ¿Ya recibiste la herencia? Su pregunta me dio escalofríos. Aún no, mentí. El proceso es complicado. Han pasado 3 meses desde que ella falleció, ¿verdad? ¿Por qué tanto retraso?, insistió David. Luego de repente anunció que se iba a la cama, dejándome con una sensación de incomodidad. Al día siguiente, mientras Julie y yo estábamos limpiando después de la cena, sonó el timbre. Julie corrió a abrir la puerta, y cuando miré desde la cocina, vi a mis suegros con David regresando del trabajo. ¿Por qué están aquí?, susurré a Julie. Está bien, mamá. Voy a mi cuarto, dijo rápidamente Julie, retrocediendo nerviosamente. ¿Qué está pasando?, preguntó Ashley mientras sus suegros entraban. No te preocupes, dijo Ed, su suegro, alegremente, tomando una cerveza de la nevera. Estamos aquí para celebrar. Has heredado más de $300 millones. Ya empezamos a construir un dúplex para que todos vivamos juntos, con la cocina con la que siempre soñaste. Escucha, Ashley, deberías estar feliz, agregó su suegra, soñadora. Estamos construyendo un dúplex. Ya hemos puesto la mitad de nuestros ahorros, además de algo de dinero que mamá y papá ahorraron. Los préstamos están a mi nombre, pero podrás pagar todo con tu herencia. Es nuestra manera de devolver algo. He renunciado a mi trabajo. Estoy empezando un negocio con tu herencia, dijo David, luciendo incómodamente complacido. Espera un segundo. ¿Qué está pasando? Yo no he recibido ninguna herencia. ¿Y por qué estás renunciando a tu trabajo y hablando de un dúplex? No juguemos a las adivinanzas. Es obvio que ya tienes la herencia. ¿Qué te parece si nos vamos de vacaciones antes de planear la casa? Tal vez Hawái. Mientras crecía la confusión, David y su suegra parecían estar de acuerdo con Ed. Con una risa burlona, David dijo, estás siendo tacaña, Ashley. Lo investigamos porque seguías diciendo que no habías recibido la herencia. Si no la reclamas en 3 meses, no la puedes rechazar. Así que, digas la verdad o no, has heredado, ¿verdad? Considerando la empresa de mi suegro, debe ser más de 300 millones. Estaremos resueltos para toda la vida. Gracias, mamá. Asegúrate de conseguir los fondos para el dúplex y mi negocio, continuó David. Ashley estaba atónita. ¿Cómo podían pensar que tenían derecho a mi herencia? ¿Para usarla como quisieran? ¿Para darse lujos? Su ira hervía, pero no podía hablar. Sus pensamientos se dirigieron a Julie, que estaba en el otro cuarto. Voy a salir un rato, llamó, pero ellos estaban demasiado absortos en sus planes con la herencia. Se fue sin tomar su cartera. El aire nocturno estaba fresco, y cuando llegó a un parque familiar en la colina, las lágrimas empezaron a brotar. Lloró en silencio, abrumada por la frustración y el sentimiento de estar siendo explotada. Sus emociones estaban desbordadas, pero no podía pensar en el divorcio, no con Julie aún en casa. Las palabras de su madre resonaban, cuida de Julie sobre todo. Ese pensamiento la hizo llorar aún más fuerte. De repente, alguien se acercó, sobresaltada, miró hacia arriba, y comenzaron a hablar en voz baja. 3 días después, Ashley invitó a su esposo y a sus suegros a un restaurante con habitaciones privadas. Así que, regresas después de esa noche, retiraste el dinero. Ashley, no deberías irte sin decirle a tu esposo. Ignorándolos, Ashley les entregó un documento, un aviso de divorcio llenado. David, quiero el divorcio. ¿Qué? ¿Qué es esto? La voz de David estaba llena de pánico, y sus suegros se miraron preocupados. No puedo seguir haciendo esto, he terminado, respondió Ashley con firmeza, enfrentándose a la creciente ira de David. ¿Nos dejas solo por la herencia? ¿Te has vuelto tan codiciosa, Ashley? Desde que heredé de mi mamá, todo ha cambiado,
renunciaste a tu trabajo, planeaste mudarte con tus padres sin consultarme, gastaste mis ahorros en planes para la casa, y ahora planeas viajes. ¿Quién ha cambiado desde que llegó el dinero? No puedo quedarme con gente así. Y no puedes divorciarte de mí de la nada, gritó David. Eso es cierto. La mitad de todo es mío, gritaron David y sus padres mientras se acercaban a Ashley. Justo cuando ella estaba a punto de responder, la puerta se abrió, revelando a Julie y al abogado Ed. Papá, abuelo, abuela, deberían saberlo. La herencia de mamá no es propiedad conjunta, ¿verdad, señor Ed? Dijo Julie. Soy el abogado Ed. La mamá de Ashley me confió este asunto, y le he estado aconsejando, dijo Ed con una reverencia, dejando a David desconcertado. Pero espera, la propiedad heredada no es propiedad conjunta, no es divisible, aclaró Ed. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. ¿Esto es un error?, tartamudeó David. Eso no puede. Ashley estaba sorprendida por su reacción. Parecía que realmente pensaban que tenían derecho a su herencia. Si es así, tengo aún más razones para no divorciarme. Me quedaré con ustedes no importa qué, gritó su esposo, con los ojos inyectados en sangre, ignorando todo lo demás. Basta, interrumpió Julie con calma. Desde que mamá heredó, papá no ha pensado en ella ni una sola vez. Abuelo y abuela solo les importa el dinero, ni siquiera me mencionan. No puedo verlos como familia. David y sus padres se quedaron sorprendidos cuando Julie habló. Ella me dijo que papá, abuelo y abuela están equivocados. Están tratando de tomar el legado de abuela. Mamá, estoy contigo, hagámosles arrepentirse. Con esas palabras, Ashley tomó su decisión. Había contactado a Ed y arreglado la reunión. Julie, eso no es cierto. Papá quiere lo mejor para ti, y serías más feliz con nosotros, ¿no?, suplicaron su esposo y sus suegros desesperadamente. Los niños no deben interferir, añadieron. Julie, luciendo frustrada, dijo, me voy con mamá, ya no puedo quedarme con ustedes, y se dio la vuelta. Ya tomamos nuestra decisión, Julie y yo nos vamos, dijo Ashley calmadamente, enfureciendo a David. Yo nunca te engañé, y no puedes obligarme a un divorcio. Conseguiré un abogado, nos llevaremos ese dinero, amenazó. Entonces me haré cargo de esto, intervino Ed en voz baja. El asunto aquí es si hay bases válidas para el divorcio, renunciar a su trabajo, usar nuestros ahorros sin consentimiento, tomar decisiones unilateralmente, y Julie expresando angustia. Tenemos varios argumentos a nuestro favor. Además, tu hija tiene evidencia grabada de todos ustedes presionando a Ashley por su herencia. Eso debería servir como prueba sólida. David se desplomó derrotado, y sus suegros se pusieron pálidos. Después de eso, Julie y Ashley salieron del restaurante. Un año después, gracias a la ayuda de Ed, el divorcio de Ashley con David se finalizó. Julie y Ashley se mudaron a la antigua casa de su madre, pero recibieron numerosas cartas pidiendo reconciliación. También se vio a David cerca de la escuela de Julie, lo que las llevó a solicitar una orden de restricción con la ayuda de Ed. Después, las cosas se calmaron. Se rumoreaba que si construyeron el dúplex, sus suegros jubilados tuvieron que buscar trabajo en una fábrica, y a pesar de los esfuerzos de David, terminó haciendo trabajos manuales. Según los vecinos, su nueva casa estaba llena de constantes discusiones, y se volvieron impopulares en el vecindario. Julie y Ashley siguieron viviendo en paz, apoyándose mutuamente. Recientemente, Julie expresó su deseo de estudiar en el extranjero en el país natal de su madre. Para cortar los lazos completamente con su exmarido, decidieron mudarse al extranjero usando una parte de la herencia de su madre. Ashley estaba segura de que su madre aprobaría. Julie parecía prosperar en su nueva escuela, y Ashley encontró trabajo como maestra allí. Esperemos que sus días de paz continúen. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Mantente sorprendido. Soy Sofía. Estoy a punto de cumplir 27 años, y he estado felizmente casada durante 5 años. Recientemente, mi hijo, Jasper, celebró su 4º cumpleaños, un hermoso hito. Comencé mi carrera a tiempo completo después del matrimonio, pero ahora trabajo medio tiempo en la misma empresa. Mi esposo, Carter, tiene 30 años, 3 más que yo. Nuestra relación comenzó con la apasionada persecución de Carter, pero después de casarnos, comencé a notar un lado más controlador en su personalidad. Carter tiene una hermana de 20 años, Daisy, y la diferencia de edad parece haber fomentado una dinámica algo indulgente entre ellos. Antes del matrimonio, no me importaban las visitas frecuentes de Daisy, suponiendo que compartían un buen vínculo. Sin embargo, después de nuestra boda, comencé a notar un cambio en su comportamiento.
Daisy suele llegar sin avisar y espera ser atendida sin ofrecer ningún gesto de agradecimiento. En lugar de abordar esto, Carter espera que la acomode. Daisy se dirige a Carter de manera casual, como, hermano, ya llegué, y me ignora por completo, como si no existiera. Termino sirviendo la cena tanto a ella como a Carter, aunque no estaba preparada para un invitado extra. En lugar de apoyarme, Carter me culpa en voz alta, diciendo que debería haber sido más considerada. A pesar de las disculpas de Daisy, está claro que disfruta del trato especial de Carter. Yo termino con las obras mientras Carter y Daisy charlan en el sofá, ignorando a Jasper y a mí, como si fuéramos invisibles y más como sirvientes que como familia. Una noche, mientras me preparaba para bañar a Jasper, Carter interrumpió ruidosamente, diciéndome que fuera a comprar un pastel para Daisy. Aunque era tarde, Daisy insistió en tenerlo de inmediato, y Carter me culpó por la demora. Sintiéndome presionada, llevé a Jasper a la pastelería. Mientras estábamos allí, escuché su conversación, donde me criticaban por ser desconsiderada y se preguntaban por qué Carter se casó conmigo. Jasper, aunque demasiado pequeño para entender las palabras, percibió la tensión, conteniendo mis sentimientos. Le pregunté qué tipo de pastel quería, y él eligió uno con mucha fruta. El viaje a la pastelería se convirtió en un momento alegre, con Jasper y yo charlando sobre pasteles, lo que me ayudó a olvidar las palabras hirientes de Carter por un rato. Llegamos justo antes de que cerraran y encontramos el pastel que Daisy quería, junto con uno lleno de frutas para Jasper. Al llegar a casa, serví ambos pasteles a Daisy y Carter. Luego preparé el pastel de Jasper y fui al comedor. Justo cuando lo coloqué frente a él, Daisy señaló y expresó su deseo por él. Antes de que pudiera responder, Carter movió el pastel de Jasper frente a Daisy. A pesar de las protestas de Jasper, Carter defendió su acción, diciendo que él pagó por el pastel y tenía el derecho de elegir. En ese momento, ya no pude contener mis sentimientos y expresé mi frustración. La respuesta de Carter fue una amenaza de divorcio. Jasper, que ya había dejado de llorar, me tomó la mano con ansiedad. Después de un momento, dijo, «Mamá, también me gustan los pasteles con fresas. Sí, están muy deliciosos». Mientras comía el pastel que Daisy había querido. Ver a Jasper soportar esto me enfureció tanto que levanté su plato cuando vi a Daisy alcanzándolo. Lo llevé a la siguiente habitación para que pudiera disfrutar de su pastel en paz. Carter se disculpó con Daisy, diciendo que lamentaba ser tacaño. Aunque quería responder, me callé por el bien de Jasper. Verlo disfrutar de su pastel me trajo una alegría agridulce. Luego, decidimos tomar un baño tardío y dormir en la cama de Jasper. A la mañana siguiente, descubrí que Daisy ya se había ido. Mientras preparaba el desayuno, escuché a Jasper llorar. Para mi horror, encontré que su alcancía estaba rota, y el dinero dentro había desaparecido. Jasper, que siempre le decía buenas noches a su alcancía, estaba devastado. Cuando le pregunté a Carter sobre eso, mencionó casualmente que Daisy había tomado el dinero de la alcancía porque lo necesitaba. Sosteniendo a Jasper mientras lloraba, sentí su dolor tan profundamente que no pude evitar llorar con él. Fue insoportable ver cómo Carter priorizaba a su hermana sobre nuestro hijo. Superada por la rabia y la tristeza, confronté a Carter, finalmente rompiendo mi silencio frente a Jasper. Sin decir una palabra, Carter fue al dormitorio, regresó con los papeles de divorcio y me los arrojó antes de salir de golpe, cerrando la puerta con fuerza. Jasper, que rara vez lloraba por los problemas entre Carter y Daisy, parecía haber llegado a su límite y volvía a llorar. No pude ver más de su sufrimiento. Así que sugerí que no fuéramos a la guardería ese día, y él aceptó felizmente, con una pequeña sonrisa en su rostro. Pasamos el día juntos, leyendo un libro ilustrado, y Jasper se sentó en mi regazo, diciendo, «La maestra de la guardería hoy era mamá, ¿verdad? Ella parece un ángel». Su paciencia calentó mi corazón, y decidí tomar el día libre de trabajo. Aunque arriesgaba causar problemas en el trabajo, fueron amables y me dieron el día libre. Fuimos al parque. Jugamos al escondite y nos divertimos en el resbaladero. Cuando regresamos a casa para el almuerzo, Jasper parecía somnoliento. Normalmente, él dormiría solo, pero hoy se acurrucó en mi regazo, como cuando era un bebé, aunque había planeado aprovechar su siesta para ponerme al día con las tareas. Decidí saborear el momento, permitiéndome sanar con su rostro pacífico y contento. Sin embargo, mi momento de calma se interrumpió por un ruido en la entrada. Alguien estaba en la puerta. Como no era la hora habitual en que Carter llegaba a casa, comencé a sospechar. Rápidamente me escondí en el closet del dormitorio con Jasper. Escuché la voz de Daisy resonar por la casa mientras buscaba algo. Su frustración era evidente mientras hacía una llamada telefónica, hablando sobre Carter y su búsqueda fallida. Después de que Daisy cerró la puerta principal y se fue,
Cuidadosamente puse a Jasper en la cama e intenté procesar lo que había sucedido. ¿Por qué Daisy había entrado a la casa? ¿Qué estaban buscando? De repente, sentí que Carter era un extraño, y una sensación de repulsión y miedo me invadió, sin pensarlo 2 veces. Empaqué algunas cosas para Jasper y para mí, y nos fuimos a la casa de mis padres, que estaba a solo 2 estaciones de distancia. No los había informado con anticipación, pero entendieron por mi expresión y nos recibieron sin hacer preguntas. Les conté todo a mis padres, incluido mi miedo de quedarme en nuestra casa debido a las inquietantes acciones de Carter y Daisy. Mi madre sugirió que Daisy podría haber estado buscando mis objetos de valor, tal vez dinero o tarjetas. Reflexioné sobre mi vida anterior como CEO exitosa en el sector de productos hechos a mano. Después de casarme, elegí concentrarme en criar a mi hijo y confié la empresa a amigos de confianza. Aunque trabajaba a medio tiempo y mantenía comunicación con la empresa desde casa, Carter no se dio cuenta de que yo seguía a cargo. Un día, me topé con unos papeles de divorcio ocultos que Carter había guardado, posiblemente creyendo que tenía ahorros sustanciales. Aunque había mencionado que recibía algo de apoyo continuo de la empresa, decidí mantener en secreto mi rol como CEO y mis ahorros. Aprendí desde el principio de nuestro matrimonio que Carter tenía dificultades con la administración del dinero, a menudo gastando todo lo que ganaba. Al principio, Carter contribuía solo con $2,000 al mes para comida e incluso sugirió que dejara mi trabajo para ser ama de casa. Sin embargo, con la presión financiera de criar a Jasper y solo contar con $200 para comida, nunca acepté esa propuesta. Eventualmente, él me permitió trabajar a medio tiempo, pero para asegurar que no pensara en el divorcio, me hizo firmar un acuerdo de bienes postmatrimoniales. Desde el nacimiento de Jasper, había estado utilizando mis ahorros para su guardería y ropa, con solo $200 para comida. Nunca pedí más dinero, lo que llevó a Carter a creer que tenía ahorros considerables. Considerando las aparentes necesidades financieras de Daisy y la idea equivocada de Carter sobre mis finanzas, podrían estar intentando encontrar mis cuentas de ahorros. Tengo una cuenta separada para el futuro de Jasper, a la cual deposito parte de mi salario cada mes. Sin embargo, no podrían encontrar las tarjetas, ya que guardo mis objetos valiosos conmigo. Aún así, hay una idea inquietante: Daisy podría estar colándose en nuestra casa cuando no estamos, y Carter podría estar permitiéndolo. Siguiendo el consejo de mi padre, decidí guardar mis objetos valiosos, incluidas las tarjetas de efectivo, en la caja fuerte de mis padres. Mientras pensaba en sus motivos financieros, Jasper se acercó a mi padre llorando por su alcancía rota y su meta de ahorros destrozada. Mi padre, furioso por la situación, juró llamar a Carter. Mi madre sugirió que abordáramos la situación con calma, ya que la mención de divorcio por parte de Carter podría ser un intento de desviar la culpa y obtener un resultado más favorable. Para descubrir sus intenciones, decidí grabar su conversación, consultando a un abogado amigo de mi padre. Cuando regresé a casa, comencé a preparar la cena y, secretamente, puse mi teléfono para grabar. Carter llegó a casa y, de inmediato, preguntó por mis tarjetas de efectivo. Cuando le pregunté al respecto, sus respuestas fueron vagas y evasivas. Mientras me quedaba en silencio, Carter se frustró y exigió que le diera todas mis ganancias de medio tiempo para su hermana. Me negué, explicando que esa cantidad estaba destinada al futuro de Jasper. En respuesta, él me lanzó los papeles de divorcio, alegando que yo vivía de su dinero y no necesitaba ahorrar para Jasper. Incluso insinuó que Daisy era más importante que nuestro hijo. Atónita, dejé de cocinar, metí los papeles de divorcio en mi bolso, tomé la mano de Jasper y me dirigí hacia la puerta. Carter declaró a gran voz su intención de divorciarse y me dijo que nunca regresara. Yo respondí que no volvería a un hogar donde un extraño pudiera entrar y salir libremente. Después de salir, ignoré las numerosas llamadas y mensajes de Carter. Apagando mi teléfono, busqué refugio en la casa de mis padres, compartiendo la grabación y los papeles de divorcio con ellos. Admití que ya no tenía sentimientos por Carter, pero me preocupaba el impacto en Jasper. Mis padres me tranquilizaron para que siguiera mi corazón, comprendiendo que un divorcio probablemente afectaría emocionalmente a Jasper. Mientras luchaba con la decisión de divorciarme, Jasper expresó hambre. Mi madre, sintiendo mi angustia, amablemente preparó hamburguesas, su comida favorita. Abrumada por la emoción, no pude evitar derramar algunas lágrimas cuando mi madre sonrió y le dijo a Jasper que las había hecho para que pudiéramos visitarla en cualquier momento. Feliz, Jasper dio un mordisco y elogió las hamburguesas de la abuela, diciendo que le gustaría comerlas todos los días. Le dije que era porque la hamburguesa contenía el amor que le tengo. En un gesto conmovedor, me ofreció un bocado. Superada por su dulzura,
Mis lágrimas comenzaron a fluir libremente, y aunque intenté detenerlas, seguían viniendo. Al notar la preocupación de Jasper, mi padre lo tranquilizó diciéndole que mis lágrimas eran de felicidad, no de tristeza. Jasper, sintiendo mis emociones, me abrazó, y los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas, dándose cuenta de lo importante que es estar rodeados de familia. Le dije a Jasper que la familia es preciosa. Sorprendido, preguntó si papá había dicho que solo Daisy era familia. Mi padre lo confirmó, pero luego le preguntó a Jasper si quería vivir con ellos como una familia. Riendo, Jasper aceptó con entusiasmo, sacando sonrisas a todos, a pesar de estar contemplando el divorcio. El calor de la comida y el momento me hicieron dar cuenta de que estaba lista para avanzar. Planeaba explicarle la situación a Jasper, y aunque sería una conversación difícil, él parecía entender. Feliz, expresó su deseo de vivir como una familia, incluso llamando al perro su hermanito, a pesar de que el perro era mayor. Comenzaron los preparativos para el divorcio, contactando a un abogado amigo de mi padre. Al día siguiente, finalizamos los trámites, y Jasper compartió un momento de risa con mi padre mientras yo me recostaba en la cama, recordando mi niñez. Al día siguiente, revisé mi teléfono y encontré más de 200 llamadas perdidas y mensajes de Carter, demostrando su inestabilidad emocional. Exhausta, apagué mi teléfono y, con la ayuda del abogado, explicamos todo a mis padres. Daisy había acumulado una deuda considerable por juego y compras, y Carter había estado cuidándola, planeando usar mis ahorros. El abogado confirmó que los papeles de divorcio se habían presentado, y Carter se desplomó en lágrimas al darse cuenta de que estaba finalizado. Aunque esperábamos disputas sobre la manutención infantil, Carter firmó un acuerdo para pagar $340 al mes para Jasper. En una llamada posterior, el tono de Carter cambió, y admitió calmadamente la manipulación financiera, explicando sus sentimientos complicados hacia Daisy. Me mantuve firme, diciéndole que no reconsideraría, y escuché sus sollozos silenciosos antes de que me deseara felicidad y terminara la llamada. Me mantuve firme y discutí los planes futuros con mis padres, decidiendo quedarme con ellos hasta que Jasper creciera. Reanudé mi papel como presidenta de la empresa y más tarde supe que Carter y Daisy habían informado a sus padres sobre el divorcio y las deudas, lo que llevó a su desheredamiento. Ahora, encuentro paz al estar con mi familia. Gracias por ver. Estén atentos para el siguiente video y mantengan los ojos bien abiertos.